Bueno, muchachos, ¿cómo les ha ido? Bien, sí, señor, ¿qué más, profe? Bien, hermano, gracias a Dios, señor. Buenas noches, profe. Hola, Ivonne, ¿cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Bueno. Entonces, Profe, buenas noches. hola, caballero. ¿Y eso por qué tan formal? ¿Cómo hace? No, es que estamos aquí en la universidad y me tocó aquí. Ahora sí me mató, hermano. Ah, yo sí decía, raro que no esté en pijama hoy. ¿No está en pijama? No, ¿cómo así? Este muchacho me mató. Bueno, tenemos acá. Les voy a compartir los temas. Les voy a compartir los temas para que efectivamente tengamos la exposición la próxima semana en grupitos. ¿Ustedes son más o menos 21? Sí, señor. Serían 7 por 3, 21, 6 por 3, 18. Para conformar 3 grupitos de a 3. Profe, pero nosotros ayer hicimos grupo de a 4. ¿De a 4? Recuerde que también hay grupos Sí. de a uno. O no, pues no sé. Bueno, no No importa. sé, Vamos Pipe. a concretarlos. ¿Quién tiene comando? Venga, les comparto pantalla. El lunes es fiesta, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. O sea, Una bonita fiesta. pero termina, ¿porque está de cumpleaños? Sí, señor. Carajo. El lunes le estaremos enviando un mensaje por el grupo. Bueno, profe, lo esperaré. Bueno, compartamos acá pantalla. O sea que no terminamos el viernes, terminamos el lunes. ¿Cierto? Correcto. Terminamos el lunes. Bueno, tenemos acá en pantalla los temas de exposición, que es esta columna que tenemos acá, que la vamos a colocar de color amarillo. Amarillo pollito. Entonces, del grupo de Windows, hay un grupo de setup que lo va a volver a exponer. ¿Cierto? Sí, profe, es César, Sebastián, Felipe y Lina Niampira. Voy a colocarlo acá. Dios. Ya aquí tenemos Sebastián. Sebastián Cortázar. ¿Quién más vio? Sebastián Cortázar, Felipe Rosenbinge, César, no me acuerdo el apellido de César, César Vargas César. y Lina Niampira. ¿Cómo? Lina Niampira. Lina.
La señorita Lina Niam. Perfecto. Ese es el grupo de setup. Muy bien, muy bien. Por un lado. Bueno, tenemos el tema de comandos de Windows. ¿Quién se va a tomar el comando de Windows? ¿Quiénes son los encargados de ese tema? ¿Ya escogieron grupo o no? ¿Quién tiene el tema de Linux? Profe, Estoy. nosotros. Dame el nombre. Johan Ciabato. John, Johan Ciabato. Johan. Sí, Johan Ciabato. Johan Ciabato. Ciabato, Daniel Enciso. Daniele. Ivonne Molano. Y Don M. Juan Prieto. Está grande ese grupo. El tema de Linux, ¿no? El tema de Unix, comandos de Unix. Profe, buenas noches. Yo creo que yo, Carlos Peña, estoy con Laura y pues ahí estamos pendientes de otra persona. Nosotros también íbamos a hacer unis, profe, no sé si pues nos reunimos con ellos. ¿Cuántos sí. son? ¿Cuántos Somos son, Paola? tres. ¿Nadie había cogido ese tema? Sí, anoche alguien cogió ese tema. Pues Pues yo había dicho, pero no sé. yo lo comenté también. Ah, ok. Entonces, No, pues no sé, pues arranquemos. somos 5 personas, no sé si hacemos la exposición entre los 5. Pero tiene que, mejor dicho, ser una superposición. Ese es más de presentación que de otra cosa porque no hay formas de practicarlo, a menos que montemos una máquina virtual que no aguantaría. Pues, No. profe, yo tengo hacia el trabajo, tengo unas máquinas hacia el sistema Unix, pues yo le iba a presentar eso. No, la O verdad sea, que ya era. se manejan varias máquinas con Unix, ¿sí? Perfecto. Entonces, Entonces sí, dejémoslo por eso ahí. le preguntaba si era exposición o si le podría pues dar una breve presentación de lo que se hace en la máquina. Entonces vamos como una cosa, como son 5, entonces hagamos la presentación. Igual todos, ya les doy las condiciones, igual hay que hacer un documento de información o en presentación en Word o en presentación en Power, como el esquema pasa. Y pues 5 aguantan para hacer un trabajo adecuado. ¿Listo? Tú haces... Hola, profe. Tú guías... Hola, ¿cómo estás? Tú guías Profe, toda la ruta. Bueno, ¿tú me das los nombres, viejo, Carlos? Bueno, yo soy Carlos Peña, pues inicialmente estaba con Laura Celis y pues ya con el grupo de Paola, no sé quiénes son. Si confirmas. Miguel Ortiz. Ya. Y entonces Miguel Ortiz, Santiago Alba y yo. y yo se llama Paula. Paola Lara. Paula. No, Paola. Hola. Paola. No. La L. Perfecto. Sí. No hay lío. No hay lío. Entonces, con esas líneas, ¿no, Paola? Para que hagan la exposición que usted establece, las imágenes que le pueda botar y toda la gestión documental bien estructurada en una presentación. ¿Listo? Una muy buena presentación. Porque En 5, pues, PowerPoint, ¿cierto, profe? y claro. Que 5 aguanta una muy buena exigencia. Bueno. Profe, ¿y qué temas se abordarían como tal, como historia? Bueno, uno, en primera parte, para el caso de ustedes, voy a tomar este acá por aparte, ¿cierto?
Entonces, digamos, aquí en este caso, trabajaríamos el concepto de configuración básica. De eso depende de las máquinas que tenga, pero pues la que tú nos vas a enseñar, configuración. Pues yo lo iba a tomar básicamente como hacia los comandos, ¿sí? Lo que se Sí. maneja pues diariamente. Bueno, sí, recursos que permite utilizar. Recursos. Hoy vamos a ver una muy buena parte de Unity, de todas formas, pero pues para que lo expliques en vivo y en directo. Bueno, comandos y los niveles de seguridad. ¿Qué otro tema tenés en la cabecita? No, señor, yo creo que eso podría ser. Listo, hijo. Eso le aguanta como para, mejor dicho, casi 90 minutos. Porque pase cada cara, Paula. Bueno. Sigamos con configuración de instalación de Windows. ¿Quién va a ser el modelo de instalación de Windows? Ahí tendría que programarlo en otra máquina y hacer toda la parametrización, los elementos, la partición del disco, todo el cuento. ¿Quién fue el que dijo ayer? Alguien dijo ayer, pero no me acuerdo. No quería mirar la grabación. Félix. Ya está mi monitor, ya llegó, ¿no? Desde el inicio de la clase, incluso antes, profe, ¿qué más? El Felipe es Profe, terrible. pues si quiere, buenas noches, profe. Si quiere, yo hago lo de la es configuración e instalación de Windows, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Partición y toda la cuenta, ¿no? Pues eso lo vimos en arquitectura de computadores, pero lo volvemos a ver. Ojalá pues de todas formas hagamos un demo en vivo y en directo. ¿Listo? Listo. O sea, ojalá no, es que esa es la línea. Listo, Carlos. ¿Va solo o va con alguien? Bueno. Por el momento creo que solo, profe. Tenemos el tema de configuración e instalación del iOS, Mac. ¿Quién va para ese tema? Aquí yo Pues ahí se había postulado Mónica y John, creo. Sí, ayer dijeron que ellos iban a hacer lo de Mac. Carlos. Ah, sí, Mónica. Y que Alejandro iba a hacer Linux, que me está escribiendo que no se ha podido conectar, profe. Y me está diciendo que él iba a hacer la instalación de Linux. Ok, chito. Si ve monitor, ¿cómo es la vuelta con la asesoría? Para que vea, profe. Se le colabora. Se le tiene, diga. Gracias, Mor. Tenemos. Muy bien. Entonces aquí Mónica va con Maxi. Y este pelado dijo que iba con Alejandro, ¿cierto? Con Linux. Alejandro. Comandos de Linux. ¿Y Windows? ¿Comando de Windows quién se fue? Está libre. Pero aquí falta gente. Aquí van 1, 2, 3, 4, 5. Aquí van 1, 2, 3, 4. Aquí falta uno. ¿Cuál es el grupo de acá? Es 5 de Linux. Ah, no, aquí van 1, 2, 3, 4, 5. Digamos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltan como 5 personitas. Bueno. Entonces después nos diga Falta John Burbano, falta Santiago Alba. Profe, yo cojo el de Windows. John Burbano. Ah, perfecto. Alejandro. Camila Córdoba. Pero Moni Creo dijo que que Camila se iba- hace con ellos. Sí, con Mónica y con Y con Wilber. Wilmer.
Camila. Ah, ok. Juan, ¿qué me dijo yo de Windows? ¿Comando de Windows? Urbano, profe. John Burbano, no Sí. está allá. John Burbano. ¿Sí? Bueno, entonces, listo, eso ya quedaría para el seguimiento. Técnicamente estaríamos hablando del martes, esas dos exposiciones. El miércoles hablaríamos de Linux, de Unix. El lunes no porque es fiesta. El miércoles Unix. Creo que Unix se come toda la clase, ¿cierto, Carlos? Pues, profe, no sé. Profe, profe, Señor. es que se me ocurre a mí que, digamos, como yo tengo la instalación de Windows, yo tengo mi computador que, ¿se acuerda que yo le comenté que estaba en pantallazo azul? Sí, señor. Entonces, ¿será que nos arriesgamos a hacerlo ahí? Sí, no hay problema. Verifica que si tienes los pantallazos azul, puede que sea la memoria. Despega los bancos, verifica que los bancos estén igual para ir descartando esa clase de errores. Verifica que el cooler del procesador esté ventilando adecuadamente. Así por encimita. No, pues el pantallazo azul yo creo que fue por una actualización que yo le hice de Windows y desde ahí en adelante no puede hacerle nada, o sea, ni siquiera restaurarlo a un punto de... Entonces yo creo que es el... Entonces sí, creería que sí. Entonces ya tienes la CISO, ¿verdad? Sí, Para señor. eso. Perfecto, ya tienes tus herramientas, el Rufus, el Shirley o el setup que nos regalaron Sí, nuestros compañeros. lo voy a hacer a través de una memoria USB. Entonces, nada, instalar Windows 10 o cuál quiere que instale, profe. No, está bien. Igual el procedimiento no cambia, es un par de parámetros de más y de menos, es la instalación es la misma. Lo importante es que siempre sepan que toca preparar la ISO, que toca poner un pendriver, que toca efectivamente configurar el setup para que le reconozca. Eso es lo que tienes que hablar. Los que son de instalación, tanto Linux como Windows. Y pues bueno, ya Carlos nos dijo, con el equipo de Pero no, Laura. pero no, como usted explicó ayer lo de cómo instalar un pendrive, pues no lo explicaría, ¿no? Simplemente ya explicaría, digamos, pronto habilitar mostrar. la opción de que lo reconozca. Sí, correcto, sí, señor. Pero mostrar cómo descarga y de dónde puedes descargar todos para que puedan, porque muchas veces algunas personas no saben de dónde descargar ni qué página utilizar para hacer las descargas, dijo. Ah, ok, listo, no hay problema. Son detalles tontos, pero pues hay veces se vuelven en una piedra en el zapato. Listo, profe, no hay problema. Gracias, Lidia. Bueno, entonces, dicho eso, pasemos acá a un pequeño concepto de lo que corresponde a Unix dentro de los sistemas operativos como tal. Pues ya todos conocen una herramienta. El chico de Unix que está acá nos va a ayudar a algunos conceptos el día de hoy. Entonces, dentro de los diferentes sistemas que tenemos en el mercado, pues está este sistema que es un sistema muy poderoso, es un sistema que tiene diferentes ventajas y características, que se caracteriza por haber nacido como el creador de todos los sistemas, la estructura, para que se fuera el gobierno inicial de nuestro hardware. Entonces, desde ahí, ustedes saben que esto viene de los años 60, 61 en promedio, por dos grandes ilustres pensadores. Pues es un sistema que es relativamente multiusuario, multitarea, como lo veremos más adelante. Fue creado inicialmente en las primeras de cambio para sistemas gigantes, para sistemas grandes, ¿correcto? Así como Mac, como Linux, como Windows, pues ellos son los dos creadores de Unix, el señor Ken Thompson y Dennis Rich, y usted sabe que Dennis es el creador de ¿quién? ¿Qué más creó Dennis? Mis ingenieros, ustedes que son de programación pura y pesada. A ver, ¿quién saca la cara? Dios mío, el monitor. Pregúnteme al monitor. ¿Qué más creó Dennis?
¿Qué más queda? Un poco de muchachito, ¿sí o no? Aparte de eso, tengo Bueno, Profe, entendido de que pronto no fue el lenguaje C++. es correcto, sí, señor. Él es el padre del lenguaje C, con el que hoy en día nos rajan la cabeza y nos dan látigo en tercer semestre en promedio. Bueno, de todas formas, el lenguaje C es uno de los primeros que surgió en la administración de recursos como tecnología de desarrollo en las máquinas, ¿correcto? Ahí no fue ni el ADA, ni el Python, ni nada de esa vaina. Pero sí, si ustedes se dan cuenta, efectivamente, las funciones, los métodos, las clases, las librerías, están basadas en C. Obviamente que C vino mejorando desde una programación estructurada a una programación lineal, a una programación de objetos. Hoy en día se trabaja bastante en Linux con toda la programación que tiene lineal, pero pues efectivamente siempre va a estar orientada a objetos que es lo que se quiere en clases y demás características. Ellos dos efectivamente en los años 60, 61 fueron los que partieron. Como ya lo dijo Wilmer, pues efectivamente sí, él fue el padre del creador a los comienzos del año 73. Fue uno de los primeros lenguajes que ayudó y que permitió efectivamente a que Unix se potencializara y que pudiera hacer un cambio. Los primeros lenguajes con los que nació Unix, pues realmente no tienen el soporte adecuado para poder gobernar y administrar todos los recursos. C++ efectivamente controla puerto a puerto, periférico a periférico, circuito a circuito. Entonces eso permite hoy en día, fíjense que ustedes, los que han manejado Linux, fácilmente les queda desbloquear o bloquear la máquina desde el teclado, a que a diferencia de Windows tiene que oprimirle una o dos o tres veces para que reconozca la instrucción, mientras que con Linux en lenguaje C++, pues realmente es un solo toque y ya, la máquina se pierde en el infinito porque está reconociendo directamente las instrucciones de assembler, ¿ok? Bien, en lo que podemos llegar a pensar de que tenemos de Unix, pues tiene una estructura, requerimientos y requisitos básicos. Mientras que vemos ahí en la pantalla azul, efectivamente, unos requisitos estándar de un procesador Intel compatible con 200 MHz, ¿cierto? 256 MB de memoria RAM, unas tarjetas sencillas, nada del otro mundo, y 3 GB de espacio libre para su proceso. O sea, también es muy ligero, muy suave. Claro, ya los sistemas robustos de procesos de super servidores y supercomputadores, pues es otro rollo, pero de entrada podemos llegar a pensar en una máquina de este estilo. En las primeras de cambio nunca se imaginó llegar a trasladar el Windows en máquinas de PC escritorio, pero pues ya hoy en día se tiene esa línea. Los recursos comparados contra los que puede pedir un Windows hoy en día y a medida que avanza su estructura, su arquitectura y su tecnología, pues si ustedes se dan cuenta, nomás en memoria Windows se come 4 gigas para poder medio funcionar adecuadamente, mientras que el Linux ligeramente trabaja con 768 volando. De almacenamiento tiene que tener libre espacio tranquilamente Windows 64 gigas. El Linux se come solamente 8 gigabytes, algo, mejor dicho, ínfimo. Trabaja con un fireware efectivamente de UEFI, ¿cierto? En ambos casos, el de Windows es un softboot compatible y mientras que softboot es compatible con Legacy, o sea, el tradicional, puede correr sin ningún inconveniente. O sea, realmente no le... a pesar de que tiene todas las librerías de la vieja data, la codificación anterior y el código encriptado, con la Legacy pues realmente corre la máquina, corre ese sistema sin ningún inconveniente. Los archivos TMP en plataforma no requiere, Linux no requiere para nada. Tarjetas graficadoras, mientras que uno trabaja una DirectX 12, el Linux trabaja con un 3D Accelerator, eso es una cosa ínfima, y trabaja con 256 megabytes, el otro tiene que trabajar efectivamente con un Direct 12 que consume más de 1 giga. Linux puede trabajar tranquilamente en muchas librerías sin internet. Windows tiene que estar siempre pegado y conectado a internet. Eso significa que Unix contiene las mismas características y mejores de Linux, ¿correcto? Recuerden que Linux y demás software fueron el origen de todos los demás. Unix fue el origen de todos los demás lenguajes que tenemos hoy en día a la fecha. Por un lado. También tenemos efectivamente como Unix es un sistema multiusuario donde podemos trabajar tranquilamente
más de 200 terminales sin ningún inconveniente, una buena administración de trabajo, trabaja recursos, trabaja terminales brutas, trabaja terminales inteligentes, puede gobernar cajeros de manera directa, cosa que pues de pronto algunos sistemas no logran tener ese alcance adecuado. Se adapta sin ningún inconveniente a diferentes tipos de aplicaciones, al diseño, a diferentes tecnologías de desarrollo de lenguajes y demás características. Es un sistema multitarea que efectivamente puede correr como Windows varias tareas y sin ningún inconveniente. Esas son de las características que muchas veces tenemos que tener en claridad meridiana. Dispone de muchos comandos y servicios que incorporan un desarrollo de máquina, a diferencia de los demás lenguajes, inclusive el mismo Linux, que incorporan un proceso de desarrollo, pero de usuario, de protección, de comando, de interfaz. Sus comandos son muy breves, son muy simples de manejar, muy similares a los que vamos a ver con Linux y demás características. Está orientado a redes primordialmente, es unas super máquinas que su centro de administración pues está enfocado siempre a un control de máquina pura. La historia de Unix efectivamente nace con la producción desde AT&T en aquel entonces, desde 1968, haciendo el desarrollo y la implementación para poder gobernar y administrar toda la tecnología que en ese momento se estaba implementando, ¿correcto? El primer perteneció inicialmente al Open Group, que es un grupo hoy en día que maneja la famosa Novell. Novell era aparte de ser una red definida, pues era una red muy poderosa, muy robusta, muy sofisticada, hasta que las diferentes redes de Windows NT fueron suplantándola fácilmente, pero sigue siendo hoy una empresa de Open Group bastante poderosa en este desarrollo. Alguna información adicional, efectivamente, se aplica también a sistemas multiusuario basados en POXI, tales como GNU. Ustedes saben que el GNU es un proyecto de desarrollo y un sistema operativo que nació en los años 60, de los cuales efectivamente también se tienen algunos rasgos de la Mac y la OS, el X, en ese momento, ¿correcto? Para aquel entonces ya se estaba definiendo si quedaban algunas librerías, algunos núcleos, algunos kernels de manera libre o de manera privada. Cuando hablamos de manera privada, pues ya estaban tomando propiedad de algunos resultados y algunos recursos y librerías en ese momento. Como veremos de pronto más adelante, pues efectivamente Linus Torvald, pues fue en los años 70, 75, 73, quien se metió la mano al bolsillo y diseñó su propio kernel, que lo compartió con el proyecto GNU, y que efectivamente, como ya sabemos, GNU fue el núcleo y el centro y un sistema operativo que fue debidamente reemplazado por Linux. Podemos destacar de este sistema que efectivamente Unix es muy estable, es un tipo. ¿Por qué hay que destacar ese tema? Porque los demás sistemas no son estables. Uno tiene montado Windows en una red o con el mismo sistema de información personal, y lo que les ha pasado a ustedes, ¿sabe? ¿Qué le pasó a Lina? ¿Qué le pasó a Carlos? Etcétera. Varios usuarios que han fracasado por solo haberle parpadeado, haberle modificado, haberle diseñado. Entonces son cositas que no dan estabilidad ni garantía en algunos sistemas operativos. No significa que nosotros de aquí en adelante salemos listos y dispuestos a matar con solo Unix. No, 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 no. Lo que pasa es que nos toca reconocer la clase de errores, identificarlos, identificar los riesgos. Como ingenieros, siempre tienen que identificar los riesgos, las ventajas y las ventajas, hacer un cuadro comparativo. Cualquier proyecto requiere y es obligatorio establecer un proceso comparativo para poder tomar medidas y acciones. Es uno de los sistemas más seguros, efectivamente, en cuanto a uso de usuarios. Tranquilamente no se pueden traspasar de una pantalla a otro, a menos que el administrador tenga los diferentes privilegios. En cambio, con Linux y Windows, uno pues de pronto podía violar y saltar algunos niveles de seguridad. Unix no le permite fácilmente ese cambio de usuario o de violación de usuario. Es un sistema interactivo, multiusuario, multitarea, multiprocesador, de propósito general, ¿correcto? Entonces, en las cosas que tenemos que recordar de este sistema operativo como tal. La estructura y los niveles con los que está diseñado Unix y en buena parte Linux también,
pues efectivamente la vemos en pantalla. La estructura de Unix consta de 4 capas, ¿sí? Una capa exterior, que es la capa de nuestra interfaz, nuestro usuario como tal, que es el que interactúa con el entorno tanto al exterior como al interior del sistema como tal. El shell, que es el que nos facilita toda la ejecución, como la consola, las terminales y las diferentes pantallas de trabajo que tenemos en algunos sistemas como DOS o como Windows o como pues la propia de Linux. Entonces, ese es el famoso shell para que lo tengan en cuenta. El kernel. ¿Qué es el kernel, mi querida Lina? Profe, el kernel no es el... Creo que me pregunta o me va a contar. No, no te voy a contar, pero espera que me está cortando, profe. Nosotros habíamos hablado que el kernel era como... Es que no me acuerdo, o sea, sé que es como un programa que maneja... Es como, bueno, como la composición que tiene, o bueno, no sé, No, profe, no me acuerdo. Perfecto, No no me hay acuerdo lío. qué es el kernel. Sebastián, ayúdale, por favor. Es la base del programa, es donde se aloja todo el código fuente principal del sistema operativo. Eso es correcto. Entonces es el núcleo, el cerebro puro de nuestro sistema como tal, en el caso de Unix y en el caso de Linux, ¿correcto? Windows no tiene estos niveles. Windows es un código abierto porque es un código privado, entonces cerrado, no tiene participación, mientras que Linux, Unix, son códigos open free que pues, son modificables. Claro, los núcleos y los kernels están debidamente asegurados por el proyecto GNU. El nivel central es todo el hardware que está para administrar y recorrer de cada una de las peticiones que se hagan desde los diferentes niveles, el kernel, el shell y los usuarios. Esa estructura le permite precisamente a este sistema tener un gobierno al 100% del hardware. A pesar de que Linux es muy poderoso con su kernel, pues efectivamente Unix supera el tema de la administración de los recursos, del hardware y todos los periféricos que tengamos que utilizar con el mismo, ¿ok? Bueno, el shell es un utilitario del sistema de plataformas de kernel. Dentro de la línea que tenemos con Unix, pues efectivamente ha tenido muchísimas versiones, así como igualmente las diferentes versiones de Linux, una transformación, una mejora en características, en control, en manejo, en herramienta, en capacidad, en memoria, en procesamiento y demás características, ¿correcto? Podemos hablar del Red Hat, del Nibius, del Debian, demás características como igual que Linux. Solaris, que es un sistema efectivamente de Unix propio, es el nombre que se conoce el sistema operativo de Sun Microsystem. Originalmente era Sun OS o hoy en día es la versión 2.s BSD de 4.3. Existen versiones de Solaris de plataforma, de sistemas operativos de PC de escritorio, de sistema superusuario, de supercomputadores y demás características, ¿ok? Otra versión de Unix es la IX, la versión del sistema Unix para las máquinas de IBM, quien realmente fue que IBM patrocinó, desarrolló y apoyó todo el proceso del crecimiento de Unix en su momento. Actualmente existen versiones igualmente tanto para sistemas robustos como para PC de escritorio en el mercado. Tenemos versiones como el A/AUX, el HPUX y el IRIX. Son versiones de sistemas que actualmente están corriendo en algunas máquinas específicas con algunas características de supermáquinas. No son para sistemas, estas no son para máquinas de escritorio aún todavía. La Apple en aquel entonces quiso incursionar con la AWX. O sea, fíjense que de todas formas nuestro Mac tiene unos orígenes oscuros, ¿cierto? La Cisco, la Unix, efectivamente, la que se conoce hoy en día, la versión Unix de Sánchez, de Santa Cruz Operation System, está basada en el sistema versión 386, ¿correcto? Linux surge efectivamente a razón de una versión de Unix, ya por la necesidad de mejorar el kernel, de mejorar el núcleo, y como se volvió un open free,
en un momento determinado porque el proyecto GNU estableció que era necesario y prioritario definirle un núcleo, pues surge el señor Linus Torvald. Pues se llamó Linus Torvald fue por él, porque efectivamente pudo haberle colocado panadería o lo que haya sido, pero él engrandeció sus ojos y su mirada y dijo, no, pues tiene que llamarse como yo. Y así nació el famoso Linux como tal. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Pues obviamente Unix, el sistema operativo Unix es muy estable, es un sistema, es el único sistema operativo diseñado en un lenguaje de alto nivel, es el único como tal. Unix utiliza utiliza muy eficientemente la memoria, por eso tenemos nosotros como ingenieros que conocer el uso de la memoria, la estabilidad, sus referencias, sus características. Unix es un maletín de herramientas, eso sí es de entre las que yo conozca sistemas, la verdad, operativos, tiene unas cajas de herramientas poderosas. No soy muy experto en Unix, pero sí he visto, mejor dicho, cosas brutales. O eso no lo puede decir el señor de Carlos, de Unix, que nos va a enseñar. Profe, pues básicamente lo que yo conozco es a nivel, o sea, a nivel así de hardware o nivel técnico, no mucho. Conozco más bien como de temas de comandos. Yo lo manejo pues básico todos los días, ¿sí? Perfecto. Como para temas de shells y eso, pues lo conozco. Entonces, por ese lado. Así por el señor. ¿Pero tiene un mundo de herramientas o es puro carrete? Sí, sí, no, pues yo aquí me conecto por PuTTY, no sé si Sí. conoce, por esa interfaz, Sí. y pues entro a ciertas máquinas como hacer un monitoreo de procesos, para sacar información, y pues uso los comandos básicos, que era lo que pues yo le decía a usted ayer, sí, que Sí, si se podía ese tema. Sí, Pero así correcto. a nivel, así a grandes rasgos, no, de seguridad y todo ese tema, así de pronto como lo que usted está hablando, no, todavía no conozco así como mucho. Sí, realmente es uno de los más robustos que hay a nivel mundial. Es que ni siquiera es a nivel de medio mundo, es a nivel mundial. Las grandes agencias gubernamentales, estatales, de los militares, de la NASA, utilizan el Unix, mejor dicho, pan comido. Bueno, ¿qué más iba a decirle? ¿Qué desventajas podemos llegar a pensar? Bueno, otra ventaja es la seguridad, es un sistema violentamente seguro. Lo que dice Carlos es muy cierto, es fácil de conectarse de una terminal a otra. Obviamente, claro, cabe anotar que entonces, si usted dice que es seguro, entonces, ¿por qué es muy fácil? No, una cosa es que tenga los permisos, los protocolos, todos los niveles de seguridad debidamente ajustados. Cuando usted define y estructura un usuario de Unix, pues automáticamente le da tanto los niveles de permisos, la categoría, los diferentes recursos que puede utilizar, los diferentes recursos tanto lógicos como físicos. Bueno, es muy seguro en esa partecita. Desventajas que tenemos, problemas de hardware, efectivamente, si uno de los hardware no funciona, pues el sistema andará bloqueado frecuentemente. No soporta todas las plataformas si no es compatible con algunas marcas específicas. En eso sí se ha especificado porque como el lenguaje C, efectivamente no tiene todas las librerías de las diferentes marcas como un virus. Recuerde que un virus tiene todas las referencias posibles de cada uno de los programas o virus que van saliendo al mercado. No es que sea un programa la berraquera, no, es un virus, es una simple rutina que utiliza todas las librerías posibles de bibliotecas, de bases de datos, una data gigante, una big data, para tener todo posible los virus y evidentemente identificados. Por eso cuando uno tiene montado en un sistema el antivirus de Windows y un antivirus adicional, genera un conflicto automático y se andan peleando y su máquina anda en pleno bloqueo y en plena guerra campal. No existe un control de calidad de momento elaborado como software para Linux. Entonces esto, como no existe un control definido, pues este sigue teniendo falencias en que cualquiera le puede meter la mano. Es poco probable que las aplicaciones de OS y OS 2 corran. Sí, eso sí, definitivamente, eso es muy cierto. No hay forma segura de instalar repeticiones en el disco duro. Eso sí es una de las características de este sistema. ¿Qué podemos ir concluyendo con este sistema? Bueno, pues ya hemos dicho que, ¿cuáles son las conclusiones aparte de esas, mi querida Ivonne?
Ivonne se nos voló. Iván dos veces. Aquí estoy, pero es que no le puse cuidado, profe, perdón. Claro, estaba por allá tomando tinto en la esquina, Dios mío. No, es que estaba terminando, la verdad, estaba terminando la reunión y estoy enviando un correo, profe, perdón. Dios mío, ayúdale, Felipe. Señor, ¿Qué ventajas de lo que conoce de Unis tenemos y lo que hemos hablado, de lo que viste así a paneo rápido del ejercicio? Camila está que se habla, ya le damos la palabra a Camila. ventajas de Unity. Pues, profe, de lo que ha dicho, pues obviamente la seguridad. Ventajas, ¿no? ¿Cómo? Como conclusiones. Pues, bueno, entre las ventajas de Unity, pues obviamente que es exclusivamente, pues, bueno, pues la estabilidad, la seguridad, que es multitarea, que es un código abierto, que se puede descargar gratis, mejor dicho, que es más que todo lo que funciona, pues, de que su entorno gráfico es muy bueno, que el código es más sencillo y pues que obviamente es como dicen por ahí, el papá, Bueno, como digo, el el papá de entorno todos los gráfico, así que digamos bueno, no. Carlos, ¿qué opinas tú? No, es así, o sea, es mero Linux, o sea, mera terminal, mejor dicho, terminal Mera de terminal. comandos. Para mí, o sea, según la pregunta que hace el profesor, para mí, o sea, este sistema, la gran ventaja es la gran cantidad de información que maneja, según lo que yo veo diariamente, ¿sí? Se maneja mucho tráfico en las máquinas con las que se ve todos los días. Entonces, para mí, una de las grandes ventajas que tiene el sistema es eso, la cantidad de información que maneja. El volumen de data, ¿cierto? Ese sí es impresionante. Sí, señor, sí. Y fuera de eso, este sistema maneja qué clases de bases de datos. Oracle. Esto se conecta a Oracle por medio de la HL, sí, señor. ¿Qué más, Hace la profe? conexión. Qué pena, y yo agregando. Dale. El tema de seguridad en los Linux, o bueno, en muchos de los Unix es muy interesante porque a diferencia de Windows, tú en Linux pues haces el montaje de la imagen con el superusuario que es el root, ¿sí? Obviamente tiene los privilegios de hacer y deshacer lo que se quiere. Entonces, a partir de ese root tú puedes crear N usuarios y a esos N usuarios claramente tú le vas a configurar cuáles son los paths o la ruta absoluta de comandos que puede ejecutar esos usuarios. ¿Sí? Entonces, eso es muy bueno por el tema de seguridad. En Windows no es como tan estricto, tan seguro esa parte de acceso al servidor. Entonces, si tú quieres, no sé, también manejar el tema de ejecución de comandos, quizás para root, se maneja mucho el cambio de usuarios con el SU. La ventaja de Linux también o el Unix es el buen manejo y gestión de recursos que tiene a nivel de memoria, de core, de la memoria caché, a diferencia de Windows. Entonces, más de lo que tú puedes hacer con Windows es la estabilidad que te ofrece para tú montar software allí empresariales. Es más que todo, bien sea bases de datos, medias u otros, es mucho mejor. Hay una ventaja muy buena, pero pues es un tema de licencias, y es que Linux, también IX, te ofrece la posibilidad de generar un file system, que es un volumen lógico, como decir una unidad C en Windows, ¿sí? El cual se denomina GFS2 o GPFS en IX, y la idea es que dos máquinas que están distribuidas geográficamente, una en un data center principal y una en contingencia, pueden estar haciendo acceso a esa ruta compartida como si fuera un clúster y pueden hacer escritura y lectura de los archivos en paralelo sin generar bloqueos. Entonces, eso es un plus de alta disponibilidad que se da en esos sistemas operativos. Aunque creo que eso solo funciona en Red Hat, ¿no? En Red Hat y en sistema server. En Red Hat, en IX es como realmente se maneja. Pero al igual todo eso va licenciado. O sea, Sí, o sea, en Ubuntu no encontramos esas opciones. No, en Ubuntu no, eso va para Red Hat, que pues ya es de IBM, pues IX, que es full IBM, que es mucho mejor que la Linux, Red Hat. Por eso se destaca bastante que efectivamente se conoce el concepto de multiusuario y multitarea.
Lo que pasa es que yo le preguntaría, a ver, aparte de Sebastián y de Joan, preguntémosle a un parroquiano sano, a Daniel Nicolás, no creo que Daniel también nos puede contestar. Lo tengo identificado. A ver, preguntémosle a Camilo, no lo he tenido en el radar. Camilo Arbilla. Prende tu video, Camilo. Camilo a la 1 no está en clase. Perdón, profe. Está acá. Qué pena, Hola, es que me estaba hola, poniendo Camilo. atención. Camilo, dentro de lo que estamos hablando, efectivamente, de los conceptos de ventajas y superventajas de UNIS, ¿qué es exactamente el concepto realmente visto desde el enfoque de UNIS, lo que se denomina multiusuario y multitarea? Porque visto desde las plataformas de Windows y de OS y tal vez Linux, multiusuario y multitarea es un concepto que lo queremos escuchar. Perdón, profe, la verdad, qué pena. Es que no puse atención. Me tuve que concentrar un momento. Entonces, qué pena con usted. Póngamele un negativo a Felipe, Sí, no, a Camilo, Camilo. Felipe. Sí, ahí qué pena, profesor. Oh, bueno, Vale. listo. Dejémosle con un negativo. Profe, yo quería complementar algo que decía Johan, realmente como en resumen. Yo siento, bueno, en la práctica lo que es Unix y Linux, su kernel es muy liviano, o sea, es muy simple. Sí. Realmente la característica más específica de estos sistemas operativos es que son totalmente personalizables. Entonces, por eso hay tantas versiones open source y se puede hacer un sinfín de cosas. O sea, realmente en Linux uno puede crear un sistema operativo como uno guste, bajo los parámetros que uno quiera, conservando ese mismo kernel. Entonces, realmente eso es lo que ofrece estos sistemas operativos a diferencia de iOS o Microsoft. Total. Que su kernel es privado prácticamente y pues obviamente son mucho más pesados y pues no permiten eso. En cambio con Linux sí hasta uno puede crear un sistema operativo nuevo si uno quiere y tiene el conocimiento, ¿no? Sí, Sebastián, totalmente de acuerdo. Y con ese concepto que tú das y analizamos tus palabras, podemos llegar a pensar de que efectivamente, mientras que Windows y DOS y otros sistemas nacieron para desktop, Linux y Unix nacieron para redes. Entonces, fíjense la magnitud tan bestial. Lo que dice Joan, efectivamente uno puede definir los parámetros específicos del usuario y los permisos específicos. O sea, usted se viste con zapato rojo, gorro rojo y correa negra. Y de ahí no se sale ni por el berraco. O sea, esos son parámetros y límites estándar. Por eso. Entonces, dentro de ese concepto, Carlos, Andrés, el tema de manejar multiproceso y multitarea desde el enfoque de Unix, ¿qué podemos entenderlo? Casi que lo había dicho ya Joan y Sebastián volando, pasaron para otro concepto, pero ahí lo dijeron. Multitarea, profe, pues yo opino que pues, hace Porque como cualquiera diría que multitarea es lo que yo estoy haciendo aquí en pantalla. Estoy acá en esta tarea, estoy aquí en esta tarea, estoy aquí en esta tarea, ¿cierto? Entonces, eso pues sería es que, para... o sea, yo entiendo que o sea, al hablar de multitarea es como que él ejecuta procesos internos a medida que usted lo va usando, ¿sí? No sé si estoy equivocado, porque es lo que hace, o sea, usted le programa ciertas cosas y él lo va haciendo en ciertos horarios o en ciertos momentos. No. En cuanto a ejecución, efectivamente la multitarea, sí como tal, de ejecución de tarea, de pronto a ver lo que... Imagínense, es que estaba pensando ahorita con lo que estaba diciendo Joan, esta clase de sistema que sería montado en la nueva informática, ¿cierto? Que está surgiendo, aparte de la informática básica, sería espantoso. Entonces, el concepto de multitarea y multiproceso quiero que lo logremos entender más o menos. Joan lo decía muy claramente. Pues una cosa es compartir, ¿cierto? Yo te comparto mi archivo, pero ¿qué fue lo que dijo Joan directamente? No le estaban poniendo cuidado, Johan, qué tristeza. No, solamente yo. No, profe, lo de multitarea es que podía conectar varios servidores o varios equipos con el mismo sistema operativo al mismo clúster o a la misma partición de un solo equipo. Entonces distribuye todo el core en diferentes dispositivos.
Es correcto, ese es un punto, ojo, desde la vista de recursos. Aparte de eso, del proceso de multitarea, es que yo puedo abrir pues varias tareas, por un lado, que eso para todo el usuario parroquiano es eso, multitarea. Ay, si yo abro Windows, ay, si yo abro YouTube, ay, si yo abro Zoom, ay, si yo abro tal cosa. Pero puro cuento, es una multitarea. Multitarea realmente está en el proceso de poder compartir el mismo documento y que sea actualizable en línea, modificable, trazable desde la escritura, lectura, los 4 pasos de programación básica, ¿correcto? Entonces, eso es verdaderamente un proceso de multitarea que en Unity sí lo podemos hacer de manera directa. Y pues obvio, cuando yo tengo un proceso en línea, en multitarea, que puedo compartir los recursos en Zoom podemos compartir de manera directa el video, de manera directa una escritura, de manera directa, pero no puede ser en línea, porque fíjense que cuando yo voy a presentar mi diapositiva, tengo que tumbarme para que alguien entre a la diapositiva. Creo que en esta plataforma de videoconferencia que se llama Jihan, ¿cómo es que hace? Me olvidó el nombre. Podemos estar todos trazando la misma plataforma al tiempo, ¿sí? Podemos escribir, podemos pasar la página, podemos sin ningún inconveniente, ¿sí? Y entonces automáticamente la diapositiva cada uno la puede ver en diferente orden o en desorden, ¿correcto? Lo que hoy en día tiene Office. Office hasta ahora implementó ese programita de poder compartir un archivo, un documento, y lo podemos modificar. Sin embargo, le pide los permisos. Ojo, vas a compartir ese documento de tal cosa. Entonces le avisa, lo programa. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas. Sí, los niveles de seguridad, para destacar como tal. Primordialmente porque pues efectivamente está debidamente implementado en las grandes entidades académicas. En la academia pues es bestial el manejo que se le da, sobre todo en las universidades, a nivel gubernamental, militar y en general a nivel mundial. Es un sistema que está debidamente posicionado y garantizando el mercado de los sistemas operativos. ¿Correcto? Bueno, eso fue por Peruqueando. Bien, ese es un pequeño champú para que los señores de Unity nos den una perspectiva más amplia, ¿correcto? Bueno. Yo hoy no tengo mi máquina virtual de trabajo para poderles introducir en el concepto de algunos comandos de Linux. ¿Alguien tiene una máquina de Linux montada ahí? ¿Nadie? No, pero pues yo tengo acceso a algunas, profe. Ahí en este momento puedes compartir algunos comandos de Linux. Dame un segundo, ya preparo la conexión. Les comparto. Paola, ¿qué va a preguntar? Paola Lara. Señor. Que tienes tu mano levantada pidiendo ayuda. ¿Qué te pasa? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Se levantó sola. No sé. Ah, mano mañosa. Mientras que carga y se organiza Joan, Felipe, hagamos un llamado de lista, ¿te parece? Bueno, profe. Yo tengo una pregunta, qué pena, don Felipe. Dale, Carlos. ¿Su merced dice que es trabajo diapositivas o solo o alguno de los dos? Eso es lo que estamos ahí como confundidos. En el caso, es que tu grupo es especial, ¿no, Carlos? Por lo que es un mundo ya te coloco aquí las características que tal vez sí se me olvidaron exponerlas. Ahí tienes razón, Carlos. Mira. Profe, y el tiempo.
O sea, ¿cuánto tiempo nos demoramos nosotros? Sí, pues yo creo que si se organizan bien 45, 50 minutos está bien, no hay ningún inconveniente. Algunos temas de pronto como Linux, se come mal la instalación, obviamente porque recorrer las librerías, instalarlas, pues tiene su demora como vieron el día de ayer en ese proceso sencillo. Se demora uno más esperando allá que cambie y diga, listo, ya, siguiente paso. Mira, Carlos, en el tema que tú preguntas, presentar un informe o trabajo, normas mínimas APA, es lo que toca hacer, ¿correcto? Para todos, no solamente Carlos, para todos los grupos. Que debe tener en trabajo como tal, porque pues si tomo ese trabajo como examen final, pues debe ir con las líneas al hombro. Planteamiento, objetivo general, objetivos específicos, su contenido, sus conclusiones, sus ventajas, sus desventajas, etcétera, ¿correcto? Bien estructurado. Obviamente que hagan su presentación acorde en su PowerPoint debidamente organizado. O un informe en Word, pero pues tiene que ser muy bien estructurado igualmente. Recursos que pueden utilizar, PowerPoint o Word o PDF. Duración 45 minutos, no menos de 30 minutos tampoco, porque de pronto alguien pasa, explica 10 comandos de Windows y ya. Entonces, no, lo básico que podemos saber desde lo técnico. No, de pronto en Linux, uno, porque la mayoría no maneja Linux, pues decirles que Control Alt le lleva a una terminal. Sí, pues eso es sencillo. Pero sí en Windows hay unos comandos que no se trabajan de manera frecuente, los usuarios no los utilizan, algunos parámetros de configuración y instalación, que es lo que queremos saber desde este nivel de tecnología, ¿ok? Bueno, entonces, queda resuelta tu inquietud, viejo Carlos. Sí, señor, gracias. Listo. Y Ivonne también, tiempos y movimientos, ¿verdad? Sí, señor. Uy, pero no me eche los perros porque Dios mío. Bueno. Entonces, guardemos esto en la mente. Miremos acá. ¿Ya está listo, Joan? ¿O ya listo? Ya, profe. Ya quedé listo. Listo, dale. ¿Qué comando nos iba a enseñar, profe? No, pues, pues ahí tenemos los comandos de, bueno, carga tu terminal. Creo que ya pueden ver la pantalla o Sí, no. señor, ya está viendo la pantalla. Lo que Entonces, decían los compañeros. Hágale, profe. algunos comandos sencillos que tú lo vas ejecutando ahí, por lo menos para ver lo que tenemos en pantalla inicialmente es el usuario y la carpeta del usuario, ¿correcto? Está dividido por el símbolo arrobas entre lo que corresponde al administrador del nombre del equipo. La primera sección que se llama WebLogics, ese es el nombre del usuario que está definido en este momento, Joan. Así se llama él, en esa máquina. ¿Correcto? Y el equipo donde está trabajando es un SB93, tal cosa, adapt. Esa es la ruta del equipo donde está conectado, ¿correcto? Profe, ¿y esto es por VPN o es una máquina virtual que él montó ahí o qué? ¿Cómo es? Yo lo tengo por VPN. Por eso tiene una referencia casi direccional de la máquina que está conectada. Bien. Ese cuchiflí que están viendo, señálamelo como el de la ñ. ¿Cuál cuchiflí? Ese. Ese efectivamente es el que le indica al usuario en qué directorio se encuentra, o sea que es el directorio estándar del usuario actual. En este caso sería del usuario WebLogics, ¿ok? Entonces siempre que queramos saber dónde estamos parados, pues miramos si cuando entramos a algún directorio especial, alguna carpeta que llamamos en DOS de manera directa, entonces esta extensión de web, @sb, que en este caso tiene él, se convierte en ese pequeño, no sé cómo se llama realmente, pero pues yo le digamos la cuchiflí de momento. Por lo habitual, ¿eso no señala el home del usuario? No. No. Esa es la carpeta, el directorio principal del usuario, no el root, sino la raíz. Cada carpeta tiene su propio root, ¿ok? Cada usuario tiene el home.
Sí, correcto. Que sería... Bien. Ahí, con ese comando que él da, pwd, lo que hace es mostrarnos una palabra que nosotros vimos en DOS. ¿Cómo se llama? Un comando, inclusive. Dios mío, cómo repasan estos muchachos. Este comando pwd nos da la ruta, ¿correcto? Nos da el path, donde en ese momento nos encontramos. Fíjate que él escribió pw y automáticamente me estableció que estábamos en el home del usuario WebLogic, ¿correcto? Entonces, si quisiéramos ver el contenido, lo hacemos con ls. Enter. Entonces, ahí nos muestra el contenido de esa carpeta. Nos da dos colores. ¿Por qué diablos nos da dos colores? A ver, le preguntémosle a Carlos. Andrés. Profe, no me corcho. O a Eso es Carlos Alvarado. como temas de directorio y archivo. Sí, señor, correcto. Entonces, en el caso de eso que nos está mostrando ahí, si no estoy mal, me puede corregir Joan, efectivamente nos está mostrando que lo que está en azul son carpetas y lo que está en rojo son archivos. Entonces, Sí. una de las características de Linux es que él tiene configurados los colores, pero realmente lo muestra es en blanco y en no sé qué otro color creo que es, o normal. Habitual, sí. De hecho, con el LTR se organizan por fecha y ahí ya te muestra que es un tipo de directorio y quién es el propietario de esos archivos. Correcto. Entonces, pero ahí lo que nos mostró Joan, efectivamente fueron los parámetros, así como mostramos los parámetros en los diferentes comandos de DOS. Entonces, no la similitud para que se acuerden, ¿ok? Entonces, ahí menos LTR nos muestra la organización de tanto de los archivos como de los directorios, aquí se llaman directorios, debidamente organizados, ¿correcto? Con ese parámetro. Él le puede colocar otro parámetro y nos daría otra clase de organización, ¿correcto? Bien, aquí utilizamos el comando también para limpiar pantalla. ¿Cuál comando utilizamos nosotros en DOS para limpiar pantalla? CLS. Aquí queda el mismo comando abreviado clear. Entonces aquí se escribe, hay varias formas de limpiar pantalla, ¿correcto? Le puede dar clear, enter, y se limpia pantalla. Le puede dar control L para limpiar pantalla, ¿correcto? Igualmente. En ese orden de ideas. ¿Qué más tenemos de esta línea? Aquí para crear directorios en DOS era el famoso comando MD, ¿recuerdan? Aquí para crear directorios, efectivamente lo hacemos con el comando mkdir. Listo. Manéjeselo sin el LTR de momento, Joan. Directamente LS. Eso. Entonces, desde esa figura, efectivamente, nosotros podemos tener un acceso a un directorio. ¿Cómo se entra a un directorio en DOS? Entonces lo hacíamos con el comando cd. Acá lo mismo podemos utilizar. Una de las características de Linux es que dependiendo de la cantidad de directorios que tengamos en un momento determinado, nosotros le podemos digitar las primeras letras, ¿correcto? O la primera letra. Si no hay más archivos que comiencen por esa letra, automáticamente accedería al nombre completo de ese directorio oprimiendo la tecla Tab. Entonces, ahí tenemos un directorio que comienza por J únicamente. Entonces, si yo oprimo CD espacio, tiene que ir con espacio. Eso sí, el espacio es importante. Acá se juega ese concepto. CD espacio J y Tab, automáticamente le autocompleta. Le puede seguir dando tab, exacto. Y ahí le autocompletó el resto del nombre. Es una de las ventajas que tiene este recurso, ¿correcto? Y enter.
No, es que ese no es un directorio, pero... No, entonces lo contrario. No, pero creo que sí porque los de rojo tienen extensión. .rpm y .gs Estos son archivos. son archivos, los de rojo. Este sí es un directorio. ¿Listo? Ah, sí. Permítame y trabajamos en el test. Listo. Ahí Ese ya es un estaría. directorio, correcto. Entonces, él digita PWD siempre para mirar la ruta donde estamos parados. Si yo quisiera volver a mi home rápidamente, no hay necesidad de darle CD. Ah, bueno, aquí en el otro lado va CD backslash. Aquí sería CD front slash, pero con espacio intermedio. No funciona. Si yo le doy CD solito, me lleva directamente a mi home. ¿Ok? Dale CD. Y él me lleva directamente. Fíjense que volvimos a la ruta estándar. Divinamente aquí también funciona con los dos puntos, pero con espacios. Cuando metámonos a test. Listo. Si aquí le digito cd punto, espacio punto punto, pues me lleva al directorio anterior. ¿Correcto? Tiene el mismo concepto y la misma filosofía. Por eso era importante que ustedes fueran reconociendo los comandos de EOS, porque en concepto tecnológico es muy similar. ¿Correcto? Algunas instrucciones cambian, pero pues la proyección de ejecución es la misma. ¿Ok? Si nosotros nos vamos al modo gráfico y miramos, efectivamente tenemos las mismas carpetas. Ay, no puede volver a modo gráfico, ¿cierto, Joan? No, creo que no tengo los privilegios. No tiene privilegio. No. Bien, miraríamos efectivamente en el entorno gráfico, efectivamente las carpetas que estamos trabajando acá, ¿correcto? Si nosotros estamos en entorno gráfico y queremos ir a la terminal, ahí en la terminal simplemente oprimimos la función Control-Alt-T, ¿correcto? O en el menú, de pronto ya mañana les explico, o en el menú tanto de inicio como el de aplicaciones, podemos escribir la palabra terminal y él nos saca automáticamente a una terminal. Podemos trabajar cuantas terminales necesitemos en un momento determinado sin ningún inconveniente. ¿Qué es una terminal? ¿Qué es una terminal? Una ventana que nos permite trabajar todo el proceso shell que conocemos como concepto, ¿ok? ¿Es la misma que la consola? La misma que la consola, sí, Felipe. Sí, vale. Aquí funciona también el Zoom, ¿no? El Zoom. Sí, Zoom. Bien, eso entre los comandos básicos para que ustedes lo vayan visualizando y trabajando rápidamente, pero lo único que sí efectivamente es que la próxima semana que tanto Carlos como los diferentes chicos de Windows, como de los de Linux, como los de Mac, nos enseñen comandos, caballeros y damas y señores, nos toca practicar. O sea, esto sin práctica no entra, por más de que queramos, ¿ok? Bien. ¿Qué otros comandos tienes ahí en pantalla, Joan? La forma de eliminar un directorio, un folder, con el rm espacio menos rf. Ah, bueno, sí. Créate un directorio. ¿Tú creaste el test? Sí. Entonces, bórrelo. Ya. Ah, sí, ya. Se maneja con, pues, en este caso con el rm-rf test y el slash para indicar que es un directorio. Pues en caso de que no se maneje así, pues podemos borrar lo que no es. Lo que no es. Siempre, como consejo, lo que dice Joan es muy cierto. Cuando estén manejando un directorio, siempre coloquen el slash al final. Por algún error que se llegue a presentar, de pronto tenemos un archivo importante que se llama test de pronto de arepa. Y si no le colocamos el slash, podemos cometer errores automáticamente. ¿Ok? Exacto. Allá en DOS trabajamos el comando para ahora de la RD, ¿recuerdan? Aquí se llama RM. Entonces, espacio menos RF, que significa borrar un archivo file del directorio. Exacto. Creo que en Windows se usaba copycon, ¿no? Para crear un archivo. Para copiarlos. Para copiar las imágenes. O crear uno. Yo acá puedo usar touch y puedo, pues, generar mi archivo.
Creo que lo generé por fuera. Por fuera, quedó por fuera. Entonces, miren, acá creo mi archivo test. Con Touch puedo crear los archivos. Ajá. ¿Cómo yo puedo editar un archivo acá en Linux o en Unix? Lo hacemos con un comando que es vi. Si quiere borrar la pantalla, que ya está muy abajo. Ok. Entonces, para poder editar el contenido de este archivo test, usamos el comando vi en Linux o en Unix y él nos abre el archivo. Pero pues él como tal, si yo digito no me va a aceptar pues nada. Entonces la idea para poder editar el archivo es que siempre que lo abrimos con vi, hacemos un conjunto de teclas Escape y yo ya podría escribir y editar sin problema. ¿Cómo yo puedo salvar los cambios en un archivo que estoy editando con vi? Tener un escape, con la tecla escape, 2 puntos, X y exclamación. Si yo no hago esto, pues mis cambios no van a quedar en el archivo que estoy trabajando. ¿Listo? Ahora, una forma práctica, hay varias formas de visualizar el contenido. Yo lo puedo hacer con un CAD y selecciono mi archivo para ver el contenido. Entonces ya veo que está mi archivo. También hay una forma de usar el vi para ver todo el contenido y salirse de la visualización sin alterar el contenido. Si quieren, pues ya lo hacemos. Entonces volvemos a hacer un by test. Y para abandonar esta opción de edición, pues sin alterar ya lo que tengo, la idea es un escape, 2 puntos, Q, exclamación. ¿Sí? Es como yo abandonaría esa vista de edición de archivos. Correcto. Yo creo que, Joan, hasta ahí, porque de todas formas son comandos que tienen que ir masticando poco a poco. Ojalá los hayan cogido y los hayan apuntado para que en un momento determinado, cuando generen su máquina virtual, instalando Linux, pues puedan empezar a cacharrear. Y como consejo, pues obviamente monten una máquina virtual de Linux o una partición al lado de Windows o el sistema que tengan montado para que comiencen a cacharrear como ingenieros. Esto no lo recomendaría para un usuario tradicional. ¿Ok, compañeros? Bueno, mis amigos, yo creo que dejamos ahí por hoy. Vale, profe. Gracias. Entonces, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Joan, noches. muchas gracias. Vale, profe, todo bien. Gracias, profe. Chao, chao. Prepara tu máquina, no, Lina. Yo veré. Unas 3 particiones. Sí, profe, en eso está. Bueno, ok. Chao, chao.